Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque aquí de lo que se trata es de que hablen los que están en la mesa y no el editor. En 2 minutos. Gracias, en primer lugar, por su asistencia, en nombre de Península y de un sello editorial del Grupo Planeta, que hemos tenido el placer y el honor de publicar este libro. Mi agradecimiento en particular a los 2 personajes que nos honran con su participación, el escritor Jon Juaristi y el presidente José María Aznar. Gracias Manuel Campo y equipo de NEX, que con vuestra eficaz y entusiasta colaboración habéis hecho posible este multitudinario acto, seguido además por un centenar de periodistas, muchos de los cuales no están aquí, sino han tenido que ubicarse en otra sala por razones obvias de espacio. Y a ti, Javier, al autor, además de mi agradecimiento, debo hacerte constar mis disculpas. Sí, mis disculpas a ti y a tu familia por insistir seguramente en exceso, en más que exceso, hasta conseguir que nos regalases, hasta conseguir convencerte para que nos regalases este magnífico libro. Pero ¿qué quieren que les diga? No me arrepiento. Lean el libro, por favor. Ahí fuera tienen un librero encantado de hacerles a mano 1 o 10 ejemplares si quieren. Y ya verán, si lo leen, como espero, que entenderán por qué no me arrepiento de haber sido tan pesado con el autor. Muchas gracias. Gracias a todos y perdón por las condiciones del trabajo. A mí me recuerda a los debates electorales. Solo en esas circunstancias se ven este tipo de concentración de periodistas, los que están aquí, los que están en una sala de prensa al lado. Y, por cierto, este año, presidente Aznar, gracias por venir, estos días cumplimos 25 años ya de aquel primer debate que usted... Hemos mejorado. Hemos mejorado, sin duda alguna, con Felipe González y José María Aznar. Gracias por la confianza que nos dio Antena 3 y después a Telecinco por la organización del debate y, en mi caso concreto, como moderador de aquel primer debate histórico. Bueno, estamos aquí reunidos, no nos olvidamos, Javier, para la presentación de un libro que es un libro sinceramente excelente. No hay ala oeste en la Moncloa. Menudo título, vaya semanita y menudo día. Yo creo que ni los más perspicaces de los más maquiavélicos organizadores de un encuentro de máxima tensión hubiera combinado todos los factores también para que nos diéramos precisamente hoy y a estas horas aquí esta cita. Yo no sé si Javier Zarzalejos, que sabe mucho de esto, ha contribuido a ello, pero en todo caso, aquí estamos. En todo caso, aquí estamos. Yo tengo que decir, Javier, y lo digo con toda sinceridad, muchas gracias por tu libro, porque nos ha abierto la Moncloa, nos ha abierto los despachos, nos ha abierto los jardines, nos ha abierto incluso el búnker ese de seguridad que está como 3 plantas hacia abajo, por si acaso, ¿no? Bueno, nos ha abierto y nos ha iluminado algunos pasajes del drama que supuso durante tantas décadas la lucha contra el terrorismo de ETA y, desde luego, de la heroica resistencia de los demócratas para no dejarse arrasar por la barbarie y por el silencio cómplice. Y algunas personas que están aquí y que les agradecemos su compañía han sufrido mucho. Esto no ha sido cosa de unos cuantos y de verdad que muchas gracias también por estar hoy aquí. La verdad es que el libro también nos ha aportado muchas otras cosas. Por ejemplo, pues nos ha aportado algunos perfiles sobre la personalidad del presidente José María Aznar. Cualquier especialista en comunicación quedará deleitado, desde luego yo me he deleitado, leyendo un parrafito que, con su permiso, leo. Dice: por temperamento y por su idea del ejercicio de la autoridad, rara vez se habrá recordado una bronca de Aznar a un subordinado. Sospecho que algunos la habrían preferido al lenguaje no verbal pero inequívoco con el que a veces se expresa. Él mismo se define como tímido, paradójicamente un tipo frecuente en política que se supera. Su gestualidad contenida y sus silencios a veces no son fáciles de administrar para sus interlocutores, que como compensación identificaban en él a una persona fiable y comprometida con la palabra dada,
eso que se entiende por un tipo serio. Eso lo ha escrito Javier, presidente, no lo he dicho yo, pero bueno, esto está ahí, y a mí esa combinación, esa lectura de la comunicación no verbal me ha parecido francamente fantástica en la descripción. Y, por ejemplo, nos ha revelado cosas. Yo no sé si aquí mis colegas periodistas lo sabían, pero ha hecho referencia a una Navidad que pasó en Palestina, con Yasser Arafat, siempre con una excelente relación, como el presidente Aznar mantuvo con Israel. Pero para mí esto era una noticia como tantas otras tan interesantes que están en el libro. Dice Javier Zarzalejos: para bien y para mal no hay ala oeste en la Moncloa, a pesar de lo que puede parecer, a pesar del gran poder de muchas de estas series políticas, series de televisión, que pueden estar tan relacionadas o no con la realidad. Pero no se pierdan el subtítulo del libro, No hay ala oeste en la Moncloa, cuando dice la realidad del poder en España. Este es un libro sobre el poder y cómo funciona, y eso lo hace extraordinariamente interesante en las cosas que nos revela. Yo creo que hay otros pasajes, no me voy a referir a ellos porque entiendo muy bien que nosotros no somos los protagonistas de este acto, pero déjenme decir que este libro ayuda a comprender que no hay una incompatibilidad entre atlantismo y europeísmo. Muchas veces se presentó como antagónico y nos ayuda con su trabajo Javier Zarzalejos a desmentirlo. Igual que hay tantas otras claves para entender la historia de España contemporánea, en la que, de un país que nos sentimos orgullosos, aunque haya cosas por reformar, que duda cabe, y desigualdades por resolver, pero un país que juega en la liga que le toca, y no, como algunos dicen, y tú, Javier, rebates, que competía por encima de nuestra categoría. Estamos donde tenemos que estar. Así que gracias a la editorial por haber elegido este entorno para presentar el libro. Gracias a Javier Zarzalejos. Yo se la debía porque hicimos un documental sobre ETA y él aceptó en unas condiciones no fáciles intervenir en aquel documental. De nuevo, muchas gracias, Javier. Y un honor, presidente José María Aznar, un honor para esta escuela contar con su presencia. Y ahora, sin más, le doy la palabra a el escritor Jon Juaristi. Recordaba yo al leer este libro de Javier Zarzalejos, La vida de Garibay, de Esteban de Garibay, que escribió hace medio siglo, justamente ahora, don Julio Caro Baroja, Los vascos en la historia a través de Garibay, y que subtituló Ensayo de biografía antropológica, porque en efecto tenía tanto de biografía como de antropología, o más bien etnología de los vascos en el siglo XVI, es decir, de biografía etnográfica e histórica. Y además, habiendo sido Esteban de Garibay un cronista real, un hombre cercano al poder, a Felipe II, su biografía mostraba a su través, como en filigrana, la realidad histórica de la monarquía hispánica en los tiempos de Felipe II. De modo análogo, No hay ala oeste en la Moncloa es mucho más que una autobiografía. Es un ensayo, como reza su subtítulo, sobre la realidad del poder en España. Y uno no sabe si es más relevante su aspecto de narrativa autobiográfica o memoriográfica, las memorias de Javier Zarzalejos, o la anatomía del poder, anatomía en el sentido de descripción clínica, de autopsia y de disección pedagógica, como en la famosa lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt, o incluso crónica de unos años decisivos en la historia contemporánea de España, años en que culminó un ciclo que acabó con un súbito precipitarse hacia el declive. La anatomía se ejerce sobre la estructura, la crónica sobre el devenir. Y como en el principio de indeterminación de Heisenberg, es imposible determinar a la vez la estructura y el funcionamiento, o la estructura y la historia, si se quiere. Un ejemplo que puede resultar chocante y que quizás sea lo más divertido del libro por su temprana aparición en el texto. Tras describir el fortalecimiento del Ejecutivo propiciado por la Constitución de 1978, Javier Zarzalejos afirma que, cito textualmente, no es nada fácil conseguir el acuerdo de una mayoría alternativa en torno a un candidato, razón por la cual las mociones de censura están condenadas a ser iniciativas testimoniales, útiles para determinadas estrategias de confrontación, pero no alternativas verosímiles al gobierno en ejercicio. En principio, tal proposición es irreprochable si se apoya en la descripción de la ingeniería constitucional y en la experiencia pasada.
las fracasadas mociones de censura de Felipe González contra Suárez en 1980, la de Antonio Hernández Mancha contra Felipe González en 1987 y la de Pablo Iglesias contra Rajoy 30 años después, en 2017. ¿Cómo se explica entonces el triunfo de la de Sánchez contra Rajoy? A mi juicio, por una situación de excepcionalidad provocada por el golpe del independentismo catalán. La moción de censura del PSOE se ha producido dentro del contexto de golpe de Estado iniciado por los independentistas catalanes. Mutatis mutandis, la situación actual recuerda a la de octubre de 1934, no en lo policial y en lo bélico, afortunadamente, pero sí en lo político. Es como si todo el proceso revolucionario del 34 se hubiera concentrado en el curso de unos pocos meses hasta llegar al resultado Frente Populista, que por cierto los socialistas no habían desistido de alcanzar desde el Pacto del Tinel. En semejante contexto histórico, es obvio que los mecanismos constitucionales no fortalecen al Ejecutivo, sino todo lo contrario. La moción de censura se convierte así en un recurso para cargarse el sistema. Pero aunque lo inverosímil haya llegado a ser verdadero, ello no invalida ni el análisis ni la conclusión de Javier Zarzalejos, impecable desde el punto de vista de la descripción estructural del sistema constitucional español. Autobiografía, anatomía del poder, crónica. Estos tres aspectos se unifican no solo en la persona del autor, a un tiempo narrador y ensayista, sino en la preocupación fundamental o principal punto de atención que impone la perspectiva general, el gobierno, es decir, el gobierno del Estado. Permítanme que cite a un autor de ideario político alejado del mío y de Javier, pero que en este particular se acerca bastante a la posición que ambos compartimos, digamos, ante este asunto. Cito, a los románticos les frustra la concepción poco dramática de la política. Prefieren pensar en ella como en un enfrentamiento de suma cero, el pueblo contra el poder o la civilización contra la mafia. Y no resulta difícil entender por qué. ¿Qué podría ser más emocionante que la historia vista como una serie de revoluciones, contrarrevoluciones, restauraciones, manifiestos, manifestaciones masivas, disidencias, represión policial, huelgas generales, arrestos, fugas de prisiones, bombas y asesinatos? ¿Y qué sería más aburrido que la historia de los partidos, de la administración pública y de los tratados? Hay una fuerte vena liberal en el pensamiento político europeo desde la Revolución Francesa hasta hace bastante poco en la izquierda y en la derecha, que se inspiraba tanto en el desdén hacia el aburrimiento democrático como hacia la convicción moral. ¿Qué tienen en común el demócrata clintoniano Marc Lilla y Javier Zarzalejos? Precisamente esa prevención contra el romanticismo. Conocen ustedes la famosa definición del romanticismo que acuñó en su día Víctor Hugo. El romanticismo es el liberalismo en política. Y así fue en efecto en la época de Víctor Hugo, que cubre todo el periodo de las revoluciones decimonónicas en Europa, las revoluciones contra el antiguo régimen y las posteriores contra la revolución liberal, que comenzó, digamos, a vacunar a los liberales contra el romanticismo. Sí, las revoluciones románticas, ¿por qué no llamarlas por su nombre? H. Carr se refirió a los Bakunin, Kropotkin, Marx, Engels, etcétera, como los exiliados románticos. La palabra romántico viene de román, novela. El romántico es el que aspira a vivir novelescamente, despreciando el aburrimiento cotidiano, el aburrimiento democrático y la convicción moral. Valora en política las rupturas y el barullo, la conspiración y el aventurerismo, no la historia cotidiana del poder, de la búsqueda de acuerdo en los partidos, de la funcionalidad de la administración pública, de los pactos nacionales y de los tratados internacionales. Recuerdo a este respecto una anécdota muy ilustrativa. Debía ser el año 2002 o 2003. El presidente Aznar había invitado a almorzar en la Moncloa a un grupo de representantes de los movimientos cívicos vascos para hablar de la ilegalización del brazo político de ETA, que no sé si en aquellos momentos, no recuerdo bien si era Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, como quiera que se llamase. Alguno de los invitados preguntó en cierto momento, ¿y si este proyecto fracasa? ¿Tenemos un plan B? A lo que Javier respondió inmediatamente, no hay plan B. El plan B es el Estado. Es decir, el plan B es un concepto en sí mismo marrullero y conspirativo. Frente a este tipo de opacidades románticas, de oscuros lugares en la política, hay que contar exclusivamente con los recursos de un poder que se somete a la ley, con el Estado de Derecho. Gran libro este de Javier Zarzalejos, y es lástima que no hable más de sí mismo, de su vida familiar, de Susana, de sus hijos y de su nieta, que tiene la edad del mío. Pero lo entiendo, los de Bilbao somos así. Javier cifra el interés de estas memorias, Anatomía y Crónica de España, en la semblanza del verdadero protagonista de esta historia, José María Aznar, el mejor presidente de gobierno de la España de la Constitución de 1978, de la España de la monarquía constitucional. Semblanza con la que, sobra decirlo, estoy de acuerdo punto por punto. La vocación de la primera legislatura de Aznar
La evocación de los años anteriores a la primera legislatura de Aznar, la evocación de la juventud de Javier, él mismo en las juventudes de Alianza Popular en el País Vasco, en la Universidad de Deusto, en la Embajada de España en Londres como consejero de Información, son sin duda magníficas en su brevedad y nos dejan con ganas de saber algo más de ello. Pero lo más necesario era, sin duda, rescatar los años de los gobiernos de José María Aznar, rescatarlos del olvido, de la tergiversación y de la infamia que hicieron caer sobre ellos. Yo se lo agradezco personalmente a Javier desde el orgullo de haber servido a mi país como alto cargo de la Administración del Estado bajo la presidencia de José María Aznar. Y bajo la Secretaría de Presidencia de Javier, lógicamente, que nunca me impusieron nada y que, por el contrario, me solucionaron muchos problemas. Eso me basta para perdonar a Javier que no hable más de la entrañable familia ampliada de los Zarzalejos, a la que profeso un hondo cariño que viene desde hace muchos años, y que no mencione siquiera los bollos de mantequilla de Arrese, una de las 7 maravillas bilbaínas del mundo mundial. Nada más. Pues muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos y a su presidente, que está aquí. Nosotros, muchas gracias a Next también. Ya me alegro mucho de estar aquí, Manuel Campo Vidal. Cada vez que hay cosas emocionantes coincidimos con Manolo Campo Vidal. Y hoy debe pasar algo emocionante para que exista tanta expectación con este libro. Ha escrito Javier Zarzalejos, a quien le tengo que dar las gracias no solamente por el libro, sino por tantos años de colaboración, de amistad y de entrega y de lealtad, sino que hay que decir, pues menos mal que no haya la oeste en la Moncloa, porque si llega a ver a la oeste no sé dónde nos metemos esta tarde, ¿no? Pero muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que están presentes aquí, a todos los que han venido, y muchas gracias también, especialmente también a los que están detrás de la muralla. Detrás de la muralla, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Yo estoy encantado con esta capacidad de convocatoria, porque les tengo que decir que yo estoy terminando un libro también. Y entonces, que lo voy a presentar en octubre. Y entonces espero tener, al menos, acercarme al éxito de esa capacidad de convocatoria, sin tantas emociones concentradas en los días anteriores y en los días posteriores. Está invitado a venir aquí. Muchísimas gracias, lo tendré muy en cuenta. Bueno, sobre todo lo tendrá muy en cuenta la editorial, que es la que se debe encargar de eso, la editorial Península. Muchas gracias también a ellos. Yo me alegro mucho de esta capacidad de convocatoria y del interés por este libro. Y también soy consciente de que vivimos unos días, digamos, llamémosle, animados, ¿no? Entonces me da la impresión también que puede haber, por parte de algunas personas, algún interés por algunas cosas que yo pueda decir hoy aquí. Tampoco mucho, pero algún interés puede haber. Y así que en esta primera intervención breve trataré de satisfacer algunas inquietudes, si las hubiera. Lo primero que quiero decir es que todo lo que yo diga esta tarde aquí, lo digo a título estrictamente personal y particular, desde una posición de total independencia política. Mi compromiso es con mi país, España, y con los españoles, y muy especialmente con todos aquellos españoles que desean y que defienden las ideas de libertad, que quieren vivir en una sociedad abierta y en progreso, que defienden ideas liberales y conservadoras, que quieren verse representado en un espacio sólido de centro-derecha. Exclusivamente mi compromiso es con España y con los españoles. Dicho de otra manera, no tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada, ni me siento representado por nadie. Va para 15 años que dejé la actividad política, después de 8 años de gobierno, y lo dejé voluntariamente, sin que nadie me lo pidiera, más bien lo contrario, habiendo anunciado plenamente lo que iba a hacer, previamente lo que iba a hacer, y habiendo respetado y cumplido mi palabra y mi compromiso, pensando exclusivamente en España y en los españoles. Me siento muy orgulloso de esos años
políticos. Me siento muy orgulloso de haber podido contribuir a hacer y a liderar una fuerza política que ocupó todo el espacio que había a la derecha de la izquierda y que ha sido básica para la estabilidad de la democracia española y para el progreso de España, desde la fortaleza y desde la unidad. Me siento muy orgulloso de los años de gobierno a los que se ha referido Jon Juaristi, a quien le agradezco también su colaboración, su amistad, su lealtad y su participación. Y estoy muy agradecido a todos los que hicieron aquellos años posible por su apoyo. A la mayoría de españoles que nos dieron una sólida mayoría parlamentaria y de gobierno y, por supuesto, también al entonces mi partido, el Partido Popular. Quiero decirles también, en segundo lugar, que, en mi opinión, España vive hoy una situación políticamente muy delicada. Y me quiero referir a 3 crisis que, en mi opinión, vive la sociedad española hoy. Una crisis de secesión motivada por un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Cataluña, una crisis del sistema de partidos y una crisis de liderazgos. En primer lugar, nosotros hemos vivido y seguimos sufriendo un intento, un golpe de Estado en Cataluña, una rebelión, una secesión, que no ha sido desmantelada. Al respecto he dicho 2 cosas que quisiera recordar. Una es que antes se rompería Cataluña que España. Y la segunda es que si después de intervenir para convocar elecciones el resultado seguía siendo la persistencia de un gobierno golpista, estaríamos después de la intervención peor que antes. Mantengo las 2 cosas. El golpe sigue. En Cataluña hay un gobierno golpista y el movimiento independentista no ha sido desarticulado. Se podrá decir, y se podrá decir con razón, que ha habido una intervención para convocar unas elecciones. Se podrá decir con razón que la justicia ha intervenido, o al menos está interviniendo, y las 2 cosas son verdad. La justicia está interviniendo y ha habido una intervención para convocar unas elecciones. Pero lo que se llama la restauración del orden constitucional y eso que se llama la restauración de la normalidad institucional no van a venir por milagro de conversión, ni tampoco va a venir por cesiones o por concesiones. Solo puede venir de una manera. Solo puede venir después de haber desarticulado plenamente el movimiento secesionista, con todo lo que eso implica, con todos sus apoyos, apoyos mediáticos, apoyos financieros, apoyos sociales, apoyos políticos. Sin eso no se podrá invertir la situación. Y si no se hace eso, no se está haciendo, en mi opinión, lo suficiente porque la democracia, el Estado de Derecho, porque España gane a los golpistas. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en esa situación vivimos, en esa situación de no desarticulación del movimiento secesionista continuamos. Y en este momento, la alianza del populismo, de la izquierda radical, para apoyar un nuevo gobierno, con ese apoyo secesionista e independentista, pues extiende o agrava las inquietudes más que las reduce. La segunda crisis a la que me refería es la crisis del sistema de partidos. Y hay que decir que la crisis del sistema de partidos no es un fenómeno exclusivo de España. Es un fenómeno en general por distintas razones. Pero que no sea un fenómeno exclusivo de España no nos debe consolar. Aquí tenemos una crisis de partidos, del sistema de partidos, y tenemos que reflexionar sobre por qué y qué podemos hacer para superar esa situación. Y diré 2 cosas que me parecen esenciales para intentar superar esa crisis del sistema de partidos. Primero, me parece indispensable y me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. El centro derecha español
ha sido desarticulado, lo que estaba unido hoy está dividido y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado. La superación de esta situación me parece absolutamente esencial. Hace 3 años dije en las páginas de un periódico, hoy especialmente beligerante contra alguna de estas cosas, que yo estoy diciendo, quiero decir, especialmente beligerante, advertí de la necesidad de reconstituir, de reconfigurar, de rectificar las políticas que se estaban realizando si es que el Partido Popular quería sobrevivir a crisis más graves. No habiendo recibido nada más que, por supuesto, una colección de descalificaciones y de improperios, hoy lo tengo que recordar, simplemente para que nadie olvide que está dividido lo que antes estaba unido, pero que la reconstrucción de un centro derecha nacional es indispensable para poder ver con confianza el futuro de España. Digo otra cosa también, que si se estuviese dispuesto a ello, desde mi posición actual, y no desde ninguna otra, desde mi posición actual, contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro. Lo segundo que quiero decir en el tema de la crisis, del sistema de crisis de partido, es que si es necesario reconstruir el centro derecha nacional, es necesario reconstruir la izquierda nacional. Y es necesario que en España se reconstruya y alguien reconstruya una izquierda nacional. Llamémosle que el centro izquierda nacional fue empezado a desmantelarse el año 2004. No es cuestión aquí ya de poner nombres y apellidos a las cosas porque todos nos entendemos. El año 2004 se destrozó, a partir del año 2004, el centro izquierda nacional. Y no se ha recuperado. Yo no sé los proyectos de los actuales dirigentes del Partido Socialista ni de los gobernantes actuales socialistas, en el supuesto que tengan proyectos, que no lo sé tampoco. Pero sí sé que si yo estuviese en su lugar y si ellos piensan en el interés general de España, su principal acento lo pondría en la reconstrucción de una izquierda nacional. Y alguien dirá, sí, pero han llegado con los votos opuestos a eso. Y yo diré, precisamente esa es su oportunidad y esa es su responsabilidad. Que lo hagan o no lo hagan ya es otra cuestión que a mí no me compete en este momento analizar, entre otras cosas porque no se puede analizar, todavía no se ha producido. Lo tercero al que me he referido es una crisis de liderazgo. Y la crisis de liderazgos tampoco en el mundo de hoy es privativa de España. Pero que no sea privativa de España tampoco nos tiene que consolar. Entre otras cosas porque la crisis de liderazgos es una de las causas de la crisis del sistema de partidos en España. Y por lo tanto también tenemos que atender a esa circunstancia si es que queremos mejorar nuestra situación. Por un lado cuesta entender, y no me quiero extender demasiado, cuesta entender que los que tienen peores resultados, lejos de asumir responsabilidades, no solamente no las asumen, sino que además son promocionados a las responsabilidades más altas en un país. Esto desde el punto de vista de la política en términos de comparación resulta bastante insólito, pero nos debe preocupar también. Por un lado, cuesta entender eso, pero por otro lado hay que saber también que el victimismo, cuando se ejercita como política, es exactamente lo contrario al liderazgo y que al final quien lo ejerce no es sino víctima de sí mismo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se pueden tener actitudes, o no se debe, no es conveniente que se tengan actitudes contrarias al ejercicio del liderazgo y luego pretender que la salud del sistema de partidos sea buena. No han sido los ciudadanos los que han dado la espalda a los partidos. No han sido la mayoría de los españoles los que han cambiado su posición. Han sido los partidos los que han dado la espalda a los ciudadanos, han sido los partidos los que han cambiado su posición y han sembrado el desconcierto entre muchos electores.
La tercera consideración que quería hacer, tercera y final consideración que quería hacer en esta entrada, como digo, para intentar satisfacer algunas inquietudes, es relativa a la corrupción. Y quiero decir lo siguiente. 3 años hace también, no 25, Manolo, solo 3, en una convención que organizó el Partido Popular, dije lo siguiente que quiero decir aquí esta tarde también, porque no tengo nada que añadir a lo que he dicho. Dije, y quiero deciros que creo sinceramente que necesitamos gente de valía que reivindique la política. Y por eso, hoy, como siempre, serenamente y mirándoos de frente, os digo que la corrupción es un cáncer que no podemos tolerar. Os digo que cada uno tiene que responder de sus actos, con la ley, con todas sus garantías, pero con todas sus exigencias. Y os digo que yo respondo de los míos desde el primero hasta el último. Mirándoos de frente os lo digo, de mis actos respondo desde el primero hasta el último. No tengo mucho más que añadir a eso, si no fuera porque estos días se han dicho cosas y escrito cosas muy graves, intentando manchar una trayectoria personal y política, que es, en este caso, es la mía. Yo soy de los que cree que a defenderse de la mentira hay que dedicar el tiempo justo. Pero también soy de los que cree que hay que tomársela en serio, porque la mentira se ha profesionalizado y porque hay que evitar que salga gratis. Y yo quiero que esas acusaciones que se han hecho y se han escrito se conozcan y se recuerden con nombres y apellidos, que es como se me recuerda a mí, con mi nombre y mi apellido. Que se sepa quién las hizo y que no se olvide que las hizo. Nadie ha acreditado tanto mi limpieza como quienes más se han esforzado por negarla. Y como lo saben, han decidido cruzar todos los límites para que esto no termine así. Lo que se pretende es manchar una trayectoria, una imagen y también marcar un camino. Pero yo también, mirándoos de frente, os digo, mi camino me lo elijo yo. Y voy a seguir haciendo y diciendo lo que creo que mi país necesita de mí. Soy el que era, con mis cosas buenas, las regulares y supongo que también las malas. Suelo cultivar diferentes variedades de silencio, pero nunca el silencio irresponsable. En este momento creo que el silencio es una irresponsabilidad y actuaré, por lo tanto, en consecuencia. Pero quiero repetir otra vez que yo solo estoy con los españoles y con quienes se preocupan por ellos. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad de presentarte. Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que después de escuchar a Ramón Perelló, a Manuel Campo Vidal, a Jon Juaristi, al presidente Aznar, lo más prudente por mi parte sería despedir de una manera aseada el acto, porque uno corre el riesgo altísimo de estropearlo a estas alturas. Hay algo más, sin embargo, que un deber de cortesía para no hacerlo, cortesía con nuestros anfitriones, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Next, la Escuela de Negocios, un deber de cortesía hacia todos ustedes que han venido aquí y hacia quienes me han precedido en el uso de la palabra. Con Jon Juaristi tengo una deuda intelectual. Somos muchos los que tenemos una deuda intelectual. Una deuda intelectual, Jon, que llega al borde de lo que yo creo que es una especie de plagio inconsciente, porque nos dedicamos a escribir sobre determinadas cosas
y llega un momento en que nos damos cuenta de que lo que queremos decir lo has dicho tú mucho antes y mucho mejor, con lo cual, en fin, tenemos que intentar disimular y cambiar las palabras empeorando lo que tú has escrito. Pero también tenemos deudas de otra naturaleza contigo. Aparte de una deuda cívica, yo reconozco que me parece una deuda impagable la capacidad que siempre has demostrado para sacar de sus casillas a los nacionalistas vascos. Y eso es una cosa que realmente nos divierte mucho. Y hay algo más que un deber de cortesía hacia el presidente Aznar, cuya obra política centra mi libro, pero cuya impronta sigue presente afortunadamente en la vida pública española. Y Manolo, si me he detenido en el libro en intentar referir el perfil del presidente Aznar, es porque yo creo que si el presidente Aznar respondiera al perfil que algunos han querido elaborar de él, sin duda él habría tenido una vida pública y política no más fructífera, pero sí, desde luego, mucho más tranquila. Este libro, como recordaba Ramón, se debe a la insistencia del editor, aliado en este caso con el tiempo. Ese tiempo que al pasar permite que alguien, en este caso yo, pues cuente cosas que además de interesantes se pueden contar, que no siempre es fácil en ese equilibrio, y contar de manera responsable. No es un libro de memorias, me ha parecido desde el principio, me pareció demasiado arrogante hablar de un libro de memorias que en su mayor parte no son de mi propiedad, no me pertenecen, sino un libro de política. Y tengo que añadir que, en fin, a pesar de todas las virtudes que nos adornan, pues cuando el día 31 de diciembre, porque fue el 31 de diciembre, entregué el manuscrito a Ramón Perelló, pues no podíamos pensar que 5 meses después, apenas 5 meses después, estaríamos en esta situación. Y que cuando hace un mes yo estaba en Londres, Manolo creo que estaba en Biarritz, hablamos para cerrar esta fecha, tampoco podíamos prever que esto iba a ocurrir. Entre otras cosas porque si lo hubiéramos previsto, pues yo tendría que haber ampliado alguna referencia que hice precisamente a la moción de censura, en vez de tener que refugiarme en aquello de que la excepción confirma la regla, ¿no? Que es el recurso al que tenemos que acudir cuando nuestras previsiones se ven alteradas. Y si lo hubiera sabido, pues también probablemente tendría que haber ampliado algo el capítulo de cómo terminan los presidentes del gobierno, simplemente a título ilustrativo. Este es un libro que no tiene prólogo, que no tiene tampoco página de agradecimientos y que no tiene epílogo. Y no tiene prólogo porque me pareció que, además de liar a un amigo para que hable bien de ti, obligarle a que lo ponga por escrito, pues me parecía excesivo. Para eso están las presentaciones. No tiene tampoco agradecimientos expresos, aunque en todo el libro figura el agradecimiento primero hacia el presidente Aznar, no solamente por la confianza que depositó un día en mí, sino por la que mantuvo a lo largo de 8 años, que tiene mucho más mérito, y el agradecimiento hacia el conjunto de personas que nos metimos en aquel mes, en aquella primavera del 96, en esta gran empresa política, porque creo que todos ellos estuvieron a la altura de lo que se nos pedía. Y les puedo asegurar que Aznar es una persona exigente en el cumplimiento del trabajo, pero que tiene una ventaja, y es que la exigencia empieza por él, lo cual ayuda bastante a la motivación de los equipos. Este es un libro que habla mucho de España. Es un libro hecho desde la convicción profunda de una gran ambición nacional. De una gran ambición nacional que vi reflejada en el proyecto político del presidente Aznar. Un proyecto político que supuso un cambio, y un cambio esencial en el paradigma de la política española. Pero un cambio que empieza años atrás, con la construcción de una gran fuerza integradora, firme, con músculo político e ideológico y con una constancia estratégica admirable, una fuerza política que se llamaba el Partido Popular. Ha pasado el tiempo, sin duda.
pero lo que está claro es que nadie ha obtenido un logro político en la tradición política liberal democrática como el que impulsó y el que consiguió José María Aznar, dando cuerpo al Partido Popular. Y tengo que añadir además, y muchas caras de las que aquí veo me llevan a ello, que todas estas características que identificaron el proyecto del Partido Popular, su carácter integrador, su firmeza, su músculo político e ideológico, su constancia estratégica, todas ellas fueron puestas a prueba de manera inmisericorde, en las exigencias más altas que probablemente ha tenido un gobierno dentro y fuera de España. Este es el proyecto político que llevó a España a sus éxitos en el cambio de siglo. Este es el proyecto político que alentó las mejores actitudes individuales y colectivas que creo que nuestra democracia ha presenciado. Este es el proyecto político de María San Gil, de Ana Iríbar, de Carlos Urquijo. Este es el proyecto político que superó y derrotó aquellas dos ideas con las que el terrorismo recibió al Partido Popular. La famosa idea del empate infinito, para que los españoles perdiéramos toda esperanza de que se podía derrotar a ETA y aceptásemos una negociación política con los terroristas. Y la otra que era la socialización del sufrimiento. Y bien que lo socializaron. Un año antes de que José María Aznar llegara al gobierno, ETA le intentó asesinar y falló por poco. Y desgraciadamente ETA no falló 3 meses antes, cuando asesinó a Gregorio Ordóñez. Este es el proyecto político que, con un evidente sentido de ambición nacional, no de nostalgia patriotera, sino de ambición nacional de futuro, pudo hacer frente al gran reto que representaba la transformación de la Unión Europea, con 2 elementos fundamentales que hacían de la Unión una nueva Unión: el euro, que era mucho más que un objetivo político, y la ampliación al centro y al este de Europa. El euro era mucho más que un objetivo político, pero exigía hacer al mismo tiempo algo que podía parecer la cuadratura del círculo, porque hubo que bajar la deuda, el déficit, los tipos de interés, la inflación, el paro, cumplir con una exigente promesa de reducción de impuestos e imprimir un gran cambio de cultura económica en España hacia la estabilidad. Y porque la ampliación significaba que Europa era distinta, que Europa se refundaba, y una España que había estado al margen del proceso de construcción europea tenía la oportunidad de volver a sentarse en la mesa de las decisiones y poder acceder al nuevo reparto de poder. Aquello significó una importantísima apuesta, evidentemente no comprendida por aquellos que han seguido diciendo aquello de que España estaba compitiendo en una liga que no correspondía, o por encima de su peso, pero fue una apuesta que implicó al Estado, que implicó a la Administración, y que exigió unas enormes dosis de liderazgo, hasta que se tuvo que reconocer en el Tratado de Niza que España ya no era ni quería ser el país cuya política europea consistía en hablar los quintos, en imperecedera definición de Francisco Fernández Ordóñez. Y además todo esto había que hacerlo en esa primera legislatura sin mayoría absoluta, porque era cuando tenían buena prensa los nacionalistas como elementos de moderación frente a las desviaciones autoritarias de las indeseables mayorías absolutas. Pues bien, se hizo.
Y cuando el Partido Popular termina ese ciclo de gobierno, resulta que el sentimiento independentista en Cataluña registra mínimos históricos y que cuando el Partido Popular cierra su ciclo de gobierno, el sentimiento europeísta de los españoles registra máximos históricos. No se debió hacer tan mal cuando los españoles decidieron que el Partido Popular merecía una mayoría absoluta. Y lo mismo cabe decir de una transformación fundamental en la relación atlántica, que no era solamente cosa de la diplomacia o del gobierno, sino que tenía una evidente implicación directa para nuestros intereses como país. Y que en esos años experimenta una transformación que empieza ya con el presidente Clinton, que se hace absolutamente y dramáticamente visible con los ataques terroristas del 11S, y que también exige un cambio de mentalidad, no solo para superar el aislacionismo típico de una izquierda de larga tradición, pero también contradicción en ciertos sectores de la derecha, sino que significaba acabar con la mentalidad de free rider, de viajeros sin billete en la política internacional. Yo creo que estos tres grandes retos que he intentado describir en el libro son los que marcan esos años de cambio para España, y no solamente de cambio de siglo, donde se rompe con un paradigma de hegemonía de izquierdas y donde se pone en marcha un gran ciclo político que sobrevive incluso a la derrota del Partido Popular en el año 2004, hasta el punto de que desde el año 96 hasta hoy el Partido Popular ha tenido 2 mayorías absolutas, mientras que el PSOE no ha tenido ninguna. Y desde el año 96 el Partido Popular ha gobernado más de 15 años en nuestro país, lo cual es una buena marca y creo que la idea de la consistencia de ese proyecto. El libro, por tanto, insisto, habla mucho de España, habla mucho del liderazgo, que es una condición, una cualidad que tiene que ver con el cambio, y habla mucho del proyecto político. Es decir, habla de los 3 grandes temas en los que probablemente hoy la política española se juega su futuro como una actividad creativa, innovadora y constructiva para el interés nacional. Por eso esto no es un libro hecho desde la nostalgia, no es un libro hecho desde la melancolía, es una reflexión que creo que tiene interés no solo por la coincidencia de algunos acontecimientos con el hecho de que saliera editado, sino porque creo que el futuro de ese centro derecha al que se ha referido el presidente Aznar y que hoy vuelve a estar en el telar, tiene que pasar por parámetros, desde luego, muy similares a los que inspiraron aquella gran obra política que ha durado. Por eso no he querido hacer un epílogo, y tengo que decir que lo tuve redactado, y finalmente decidí no hacerlo, porque a veces, en fin, esto de epílogo se parece demasiado a epitafio, y yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa, y yo creo que incluso alguno con más intensidad, ninguno de los que estamos en esta mesa estamos dispuestos a escribir el epitafio de un gran proyecto de centro derecha, liberal, abierto y moderado para España. Muchas gracias. Yo no sé si cabe una ronda de añadidos, pero yo sí quiero añadir, Javier, que yo me leí el libro con enorme interés y te hago un elogio sincero porque me iluminaba sobre cosas que yo no había visto o que no conocía, como he dicho, pero también confieso que este fin de semana me lo tuve que volver a leer porque había cambiado el contexto. Y entonces, cuando uno lee, tiene imágenes, pero cuando le cambian el contexto hay que volvérselo a releer porque incluso me ha interesado más, me ha sabido mejor,
me ha parecido más sabroso todavía el libro, la segunda lectura, mucho más que la primera todavía, que ya es decir, porque la situación había dado un vuelco. Bueno, además, esta presentación ha estado cargada de frases enormemente interesantes, y yo no voy a hacer aquí el trabajo que harán todos los colegas de sacar los titulares oportunos, ¿no? Fíjense en esta última que decía Javier, que decía: el liderazgo vuelve a estar en el telar. Toma, ahí ha quedado eso, el liderazgo vuelve a estar en el estelar. Algún colega me decía, bueno, pues el presidente Aznar no hace declaraciones a la entrada, es que no va a decir nada. Digo, bueno, conocemos al presidente Aznar y si no va a decir nada no viene. Eso para empezar, ¿no? Tampoco la voy a decir a la salida. Tampoco. No, hombre, a la salida yo entiendo que no las haga, a la entrada incluso, pero fíjense, dice, no va a decir, ha dicho. Estaremos todos de acuerdo que decir ha dicho. Solo, presidente, que les gustaría que dijera un poco más, ¿no? Ya que estamos ahí, ¿no? Pero eso es el autor del libro. Al autor del libro también se lo diremos. Pero bueno, le pediremos primero a Jon Juaristi, porque también está aquí una ronda de, no digo de alusiones, porque no ha habido alusiones entre los presentes de esta mesa, pero si quiere, a título de cierre, el que quiera hacer algunos añadidos. Jon. El éxito principal de las dos legislaturas del presidente Aznar fue, como Javier señala en el libro muy claramente, el haber insuflado, diríamos, el liberalismo en la derecha conservadora española. Es decir, el haber conseguido un sólido y coherente sector de centro-derecha liberal. Y la prueba está en que, digamos, no ha caído en la tentación populista, además ante los evidentes desmanes de la izquierda, ni en el 2004 ni ahora. Y que es posible reconstruir, digamos, ese partido de centro-derecha, nada más. Presidente Aznar, si quiere. Yo creo que Javier lo explica muy bien y ¿no? pasamos de algo que se definió como el liberalismo, y yo me defino siempre como un político liberal, pero del liberalismo, alguien lo definió como el liberalismo antipático, aquellos años, pasamos a la nada simpática, ¿no? Y entonces, claro, pasar del liberalismo, aunque sea que no es verdad que fuera antipático, porque todos en la Moncloa éramos encantadores. Pero pasar a la nada simpática es enormemente peligroso, porque la nada simpática conduce a las crisis generales que tenemos en estos momentos, ¿no? Y al hacer referencia a esas tres crisis a las que yo me he referido anteriormente, pues quiero señalar pues mi preocupación por las circunstancias del país en este momento, ¿no? Pero siempre digo que las crisis políticas, o sea, de las crisis económicas los países acaban saliendo, ¿no? Puedes tardar más, puedes tardar menos, puedes tener más o menos momentos duros, momentos difíciles, momentos complicados, pero las crisis políticas son mucho más difíciles que resolver. Y hoy el mundo pues vive en unos momentos muy complicados por distintas razones. Hay un auge del populismo, hay un auge del nacionalismo. Cuando uno mira el paisaje europeo, pues el proyecto europeo no vive sus mejores momentos. La relación atlántica no vive sus mejores momentos, y entonces hablar de estas cosas es absolutamente fundamental, porque estamos hablando de lo que es básico, ¿no? Mire, por ejemplo, ahora Javier explica muy bien cómo es absurdo intentar contraponer atlantismo y europeísmo, absolutamente absurdo, entre otras cosas porque ahora, cuando el vínculo atlántico se debilita, y está francamente debilitado, lo que ocurre es una crisis terrible europea. ¿Por qué? Porque Europa no puede vivir sin el vínculo atlántico, porque es la expresión del vínculo atlántico. Entonces, estar en esas cosas, aplicar esas cosas, de definir esas políticas en el mundo de hoy es especialmente importante. Y como he dicho antes, no tenemos solamente problemas privativos de España, ¿no? Lo que tenemos es que aprovechar nuestras condiciones y nuestras oportunidades, y para eso hacen falta pues buenos proyectos, hace falta organizaciones que sustenten esos buenos proyectos, hace falta liderazgos claros y hace falta equipos dispuestos a eso, ¿no? Y desde luego en aquellos años, y Javier es uno de los más brillantes ejemplos, pues se pudieron hacer unos equipos formidables, que triunfaron. Y cuando uno los mira hoy, pues dice, eran muy buenos. Eran muy buenos. Y a Javier por eso
aunque no hubiese escrito el libro, solamente por ese trabajo de 8 años y de muchos años más, no solamente como secretario general de la presidencia del gobierno, sino en el País Vasco, en donde su tarea fue fundamental. Y su trabajo y su dedicación en otras tareas delicadísimas. Por ejemplo, él llevaba todas las relaciones entre la presidencia del gobierno y la Casa del Rey y tantas otras cosas y tantas otras gestiones complicadas, pero en aquellos años, con el esfuerzo y el sacrificio de muchos y con el riesgo de tantos, algunos de los cuales están aquí presentes, como María y Carlos y otros, pues se dieron la vuelta a las cosas, al reto más difícil en el caso del País Vasco, ¿no? Que era también un intento de golpe de Estado. Y el intento de golpe de Estado fue desarticulado, y el movimiento secesionista fue desarticularlo. Y fue derrotado. Hasta que alguien, y eso es un peligro de los errores políticos, pues decidió resucitarlo. Y resucitado está. Y tenemos que mirar eso también con inquietud, porque luego las cosas no suceden por casualidad. Entonces los secesionistas de un lado, los independentistas o nacionalistas de un lado suelen apoyar a los secesionistas independentistas de otro lado, ¿no? Y eso, en un momento en el cual se produce cierta sensación de debilidad del Estado, pues es peligroso. Recuperar ese proyecto, recuperar esa ambición, recuperar la presencia del Estado, recuperar el ejercicio pleno del orden constitucional, recuperar ese sistema de partidos y hacer que sea una política creíble para los ciudadanos, me parece indispensable para la salud de España. Sé que eso ocurre en otros países, pero eso no me consuela nada, porque mi compromiso político ha sido fundamental y es fundamentalmente, como he dicho antes, con España y con los españoles. Muchas gracias, Javier. No te pedimos un epitafio, te pedimos un epílogo, algo. Rescata algo de aquel epílogo que tenías y se lo pones a este acto. Sí, Javier, tiene mucho interés en esto, además, porque la diferencia de la verdad de la Moncloa, o de la verdad de lo que dice ahí, a algunas cosas que se ven, ¿no? Usted ve el ala oeste de la Casa Blanca y se queda uno... Es extraordinario, ¿no? Porque son unos tipos que andando por los pasillos a toda velocidad, van de un sitio para otro, y lo mismo te resuelven la crisis de misiles de Corea del Norte, que te declaran una guerra a Irán, que evitan un secuestro no sé dónde, que se ocupan del niño y además no duermen. Y además no duermen. Y andando siempre por el pasillo, ¿no? Nunca... Tú dices, ¿cómo es posible esto? Solo tomar café. Javier. Lo que más me admira es que nunca se les ve sentados delante de un papel intentando hacer una nota, un memorándum que tenga mínimo sentido, lo cual, en fin, se conoce que manejan solamente la tradición oral. Bien, yo quisiera terminar a modo de epílogo. Primero diciendo que los que estuvimos en aquellos años, por razón de nuestro origen, de las responsabilidades que tuvimos, estamos muy marcados por lo que significó la lucha contra el terrorismo, que es la gran épica de la nación española en democracia. Y acumulamos de aquellos años experiencias que van a ser absolutamente imborrables. Y acumulamos sobre todo experiencias de admiración, estas sí que absolutamente impagables. El presidente Aznar dijo en una ocasión una frase, parafraseando a Churchill: nunca tantos debimos tanto a tan pocos. Y a mí me parece que esa épica tiene que estar aquí presente. Está aquí presente y bien representada, pero creo que todavía no somos conscientes de lo que significó aquella lucha de una organización terrorista y de mucho más que una organización terrorista que quería directamente acabar con la democracia en nuestro país. La segunda reflexión que tal me gustaría hacer es que España es una nación que existe y que España además es una sociedad razonable. Aquí se han evocado los términos de comparación con otros países europeos. Lo miremos por donde lo miremos, nuestra sociedad no ha llevado a situaciones de ingobernabilidad, a fenómenos electorales extravagantes, como hemos visto en otros países europeos.
En alguna de las entrevistas en las que he tenido que participar, motivo del libro, he dicho, hombre, ya le gustaría a la señora Merkel que su problema es que le surgiera un Ciudadanos, o ya le gustaría ya le hubiera gustado al señor Renzi que su problema hubiera sido un Podemos que no termina de sobrepasarle. Vemos lo que ha ocurrido en Italia, vemos lo que ha ocurrido en Alemania, donde un partido como Alianza para Alemania es el primer partido de la oposición, cómo se han desplomado los partidos republicanos en los partidos de la Quinta República en Francia, e incluso estos comportamientos electorales tan erráticos como se han demostrado en un país tan asentado democráticamente como el caso de Gran Bretaña. Por lo tanto, España es una nación que existe, es una nación que se expresa, es una nación que probablemente necesita una mayor estructuración, si se quiere, simbólica, pero que existe y que comparte una ambición común y que responde a una sociedad razonable que va a ofrecer, sin duda, opciones claras para la gobernabilidad futura y que, en todo caso, su gran interrogante ahora es que la clase política, sus dirigentes políticos, estén a la altura de lo razonable que la sociedad y que los españoles son. Esto lo tendremos que ver probablemente a no mucho tardar y tal vez sea ese un libro que otro tenga que escribir. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.